bueno, tenía pensado decir al final, pero ahora lo digo al inicio, estamos en una jornada de lucha. Bueno, el sindicato ADEMIS convocó un paro hoy y mañana por la cuestión de que, bueno, las escuelas, por decisión de Larreta y Acuña, tienen que empezar a abrir sus puertas para los últimos años. Y bueno, la cuestión es, estamos en lucha porque no están las condiciones dadas, porque no fue consulta esta decisión con los gremios y con las escuelas y con los maestros y las maestras. Bueno, por todo este momento terrible que estamos viviendo por la pandemia, en unos picos, ¿no?, de mayor infectados. Y también queremos no dejar de mencionar la cuestión de la UNICABA, que bueno, con Claudia tuvimos varias jornadas de lucha, ¿no?, y de protesta en la legislatura, y en los semaforazos, en diferentes actividades que hacíamos en los diferentes profesorados, y ahora se reactiva todo este conflicto justamente porque la UNICABA oferta la carrera de educación primaria, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta estos conflictos y este contexto tan excepcional, bueno, empezamos con esta cuestión del conversatorio. Bueno, estamos diciendo que Claudia Loyola es maestra de enseñanza primaria, es licenciada y profesora en Ciencias de Educación por la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría de Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas y que se desempeña actualmente como secretaria académica de esa maestría, graduada de titiritera en la Escuela de San Martín de Cava. Desde el 99 participa en proyectos de investigación en el Instituto de Educación, de Investigación de Ciencia de Educación, en la UBA. Fue coordinadora del Jardín de Infantes del Instituto Vocacional de Arte por muchos años. Hoy es docente de institutos de formación docente, y también es docente en 2 cátedras de la carrera de Ciencia de Educación de la UBA. Además de todo esto, somos compañeras durante casi 20 años, que investigamos juntas con Claudia y que enseñamos en pedagogía. Ella, además, no quiero señalar que el año pasado presentó su libro que escribió junto con Flora Hiller, Estela Kugel y Mariana Stapkin, que es Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación. Este libro se encuentra en la biblioteca de la escuela, y el año pasado hizo su presentación con todas las autoras, y está a disposición del Normal 4, y es un material muy interesante de consulta dentro de nuestra carrera, educación inicial y el arte, ¿no? Ella le puso el título al conversatorio de Brújulas, Territorios y Emociones, compartiendo reflexiones sobre horizontes y prácticas en los jardines cotidianos. Y nos pareció muy interesante porque ella también después va a ahondar sobre ese hermoso título que le puso, sobre cuestiones que cotidianamente están, ¿no?, son incluidas como agendas desde afuera para trabajar y para pensar el nivel, ¿sí? Bueno, damos la bienvenida a Claudia para que, bueno, empiece a conversar con nosotras y con nosotros. Gracias. Sí. Bien. Bueno, primero agradecer la invitación de una amiga, Lauri, años en la facultad, pero además en esta situación de, bueno, que estamos en un colectivo en el cual nuestras prácticas, nuestras reflexiones y preocupaciones, diría, está bueno que circulen. Entonces, esta invitación no tenía posibilidad de tener otra respuesta que por supuesto, a compartir, y básicamente porque estos temas a los que Laura me invitaba a conversar,
forman parte de una serie de preocupaciones con las que vengo ahí rumiando hace un tiempo, y me parece que tener estudiantes en formación, colegas, digamos, para poder abrirlas y ponerlas a circular, siempre es una ocasión para validarlas, para, bueno, también ver las de otros puntos de vista, ¿no? O sea, siempre lo que uno reflexiona, si no lo hace público, queda ahí escondidito en nuestro interior, y poder ponerlo, hacerlo accesible, digamos, y circularlo es el mejor modo de fortalecerlo, ya sea por convalidarlo o ya sea para encontrarle nuevas aristas. Entonces voy a agradecer que podamos en algún momento, digamos, pasar a conversar, más allá de que Lauri me decía, y bueno, y compartimos una primer parte más expositiva, ¿sí? Lo que Lauri presentó en relación a este contexto de disputa, este contexto de lucha en el que estamos, creo que tiene bastante que ver con mis preocupaciones o con mi modo de encarar esta cuestión de estos temas, ¿sí? Por eso viene como el componente en el título de brujas, no, de brújulas, miren el fallido, de brújulas, en torno a la posibilidad de no perder el sentido, ¿no? El sentido de nuestra tarea, una brújula que nos permita como construir orientaciones que direccionen el hacia dónde, ¿no? El por qué, digamos, ponemos a circular, por qué proponemos lo que proponemos en nuestras prácticas, ¿no? Entonces, en esa clave, digamos, está como ese elemento, ese objeto del título, la brújula. Los territorios y las emociones remiten básicamente a las otras dos cuestiones, digamos, en relación a las cuales invito a mirarlas, a remirarlas, a revisitarlas críticamente, que son los territorios y las propuestas de los territorios lúdicos que eh, tanto se han expandido en el último tiempo en el nivel inicial, y las emociones en torno a una línea de trabajo que es mucho más que eso, que es mucho más que un concepto, creo yo, que son las ideas en torno a la educación emocional, ¿no? Y así que bueno, por eso pensé como esta charla o esta presentación en 4 momentos. Digamos, la primera muy breve en torno a la brújula, un segundo momento en relación a los territorios, y yo agregué y una especie de deriva territorial, ¿no? Sobre los territorios y la deriva territorial. Un tercer momento sobre las emociones y la educación emocional, y un cuarto sobre la construcción de conocimiento como norte del trabajo en el nivel, ¿no? Esta un poco es la propuesta, digamos, la organización de la propuesta que me imaginé, ¿sí? En cuanto a la brújula, creo que coincide con esta reflexión en relación a que siempre que usamos una brújula es porque estamos perdidos en alguna situación. Yo no creo que lo estemos tanto, pero sí que hay una serie, un vendaval, me parece a mí ahí, ¿no? Como unos ventarrones discursivos, y que son muy seductores, que son muy atrayentes, que vienen acompañados de múltiples recursos en algunos casos, y que pueden desorientar esa brújula que el nivel inicial ha encontrado. En torno a esa brújula también tengo que decir como desde dónde, digamos,
construyo estas preocupaciones que tienen que ver con trabajar, digamos, si bien Lauri me presentó como maestra primaria, que lo soy, he trabajado toda mi trayectoria profesional en el nivel inicial, ¿sí? Y me he especializado y hoy estoy en la cátedra de problemáticas pedagógicas y didácticas de nivel inicial en la facultad, junto a Ana Malajovic, digamos, trabajando desde hace unos cuantos años ya. O sea que la preocupación tiene que ver con cierta, tiene anclaje en pensar el nivel inicial, y también tiene anclaje en esta otra pata, digamos, que está vinculada a la anterior, que es mi profundización desde los lenguajes artísticos, desde los lenguajes de las artes en el nivel inicial, ¿sí? Cruzando estas cuestiones vienen a cuento, digamos, mi mirada sobre estas dos propuestas de los territorios lúdicos y la educación emocional, que tienen aspectos, ¿sí?, en los cuales se enlazan con el campo de las artes, ¿sí? Entonces, en ese cruce es que también, digamos, resultan como de mi preocupación, ¿sí? En el nivel inicial nos costó, no fue poco, digamos, tuvimos que batallar durante muchísimo tiempo para quitarnos, digamos, la dimensión asistencial como eje, digamos, de la tarea en el nivel, ¿sí? Durante muchos años, creo que tal vez, digamos, ustedes lo han estudiado, los estudiantes lo han estudiado en otras materias, como este fue el sesgo predominante, digamos, en el nivel inicial durante mucho tiempo, y resituar, digamos, ¿no?, esa dimensión socializadora, esa dimensión asistencial, digamos, del nivel, y ampliarla hacia poner el eje en la alfabetización cultural, llevó como mucha tinta, llevó mucha práctica, llevó mucho batallar, convocó la inteligencia de referentes que hoy, digamos, que pusieron discurso, que pusieron palabra a toda esta cuestión, que hoy vemos reflejada y legitimada en los documentos, ¿sí? Tanto los NAP, tanto los diseños, ya hablan de que en el nivel inicial es un nivel con características propias, que no solo socializa, no solo asiste, no solo cuida, sino que también que enseña, que digamos, hay un proceso de alfabetización cultural. Y en tal caso que al alfabetizar cuida, digamos, ¿no? Entonces, y cómo las enseñanzas, los contenidos que desplegamos en el nivel, forman parte de un abrigo simbólico que brindamos a los niños, ¿no?, que asisten a él. Entonces, en este sentido, cuidar, digamos, ese logro, preservarlo y poder profundizarlo es parte de las líneas de trabajo en las que venimos como juntando esfuerzos, para decirlo de algún modo, ¿sí? Sin embargo, hay, nuevamente vuelvo a la cuestión, algunos discursos, algunos planteos que ahí de vuelta nos vuelven borrosa esa brújula que nos costó tanto situar en ese norte, ¿sí? En relación a el nivel como un nivel en el cual, insisto, generamos abrigo simbólico cuando enseñamos, cuando tenemos claro, digamos, cuáles son los contenidos, cuál es aquello que queremos enseñar y que queremos promover, digamos, en términos de legado, ¿no?, en relación a los niños, con las particularidades que sabemos que tiene enseñar en el nivel, vinculada al juego, vinculada a la construcción de espacios, vinculada a, bueno, construyendo vínculos, ¿no? Como toda la peculiaridad que en realidad
digamos, hacen a considerar las características propias de las edades con las cuales trabajamos y los modos más adecuados de poner a disposición ese legado, de poner a disposición estas ofertas culturales, digamos, para la apropiación de los niños pequeños. ¿Sí? Hago toda esta introducción, que parece un poco largo, porque para mí tiene que ver con esta brújula, ¿no? De situarnos en este norte de la construcción de conocimientos. Y los contenidos culturales desafían, digamos, las posibilidades de apropiación del mundo que los niños van estableciendo, y son herramientas que les brindamos para comprender y actuar y dejar huella en ese mundo. ¿Sí? Un poco este es el sentido de los contenidos, ¿no? Van resultando herramientas, los ponemos a disposición para que luego con ese material ellos construyan una mirada propia sobre el mundo, actúen en él, desplieguen sus reflexiones, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, hasta ahí, digamos, una aproximación sobre la que voy a volver en el cuarto momento a esta brújula, ¿no? A este norte, ¿sí? El segundo momento, entonces, tenía que ver con los territorios. Yo decía, los territorios lúdicos y lo territorial, ¿no? Va a andar por ahí como la presentación. Los territorios lúdicos aparecen, digamos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires como una especie de innovación, ¿sí? que se inicia fuera de una lógica de actualización curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero no hubo un debate abierto sobre la cuestión que se plasme en primera instancia en el diseño, ¿sí? Porque durante mucho tiempo esto se propuso estando vigente el diseño anterior. Saben que hace muy poquito, ¿no? En diciembre, recién sale el nuevo diseño aquí en Ciudad, ¿no? Y esta propuesta de alcance jurisdiccional tenía pocas herramientas, digamos, impulsó para que incidiera en la vida de las instituciones de la jurisdicción, con muy pocas herramientas conceptuales, ¿sí? Había unos pocos documentos que se habían circulado entre las directoras, entre los equipos directivos y en las supervisiones de las distintas jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, impulsando esta cuestión de los territorios lúdicos, ¿sí? ¿A qué nos referimos, o a qué se referían con esto? Digamos, a una propuesta en la cual se cambia, digamos, el diseño del espacio y se propone una estetización de los espacios institucionales para recibir de ese modo, en general, como una cuestión de cómo iniciar la jornada escolar, pero no necesariamente solo, digamos, se generaban en la apertura de la jornada escolar, para recibir así a los niños y que ellos tuvieran libertad de movimiento en estos espacios, digamos, especialmente preparados para convocarlos a esta actividad lúdica, donde hay como un supuesto de actividad sinestésica, o sea, de movimiento, y de libre exploración por parte de los niños de estos territorios, ¿sí? No sé si ustedes habrán podido llegar a hacer observaciones de estas instancias en acción, que han tenido como distinta despliegue en las distintas instituciones y en los distintos contextos. Ahí, Lauri, no sé, yo traje para mostrar, y ahora sí, por ahí me interesaba aquí, ¿no? Bien. ¿Ahí se ve?
Se está empezando a compartir. Ahí empezó. Bien, bueno. Avísame cuando lo vean. Sí, estamos viendo la primera filmina. Bueno, esto entonces es lo que planteé y entonces hay como un proceso de una propuesta de interrupción de la estética habitual del espacio en la promoción del juego, ¿no? Y la exploración, como les decía, de de los distintos espacios que se proponen, las características de los materiales, ¿no? Como un encuentro automotivado con ese espacio por parte de los niños, ¿no? Hay ahí como unos argumentos, ¿no? Que a través de esta exploración, como en toda actividad lúdica, se van a fundar mundos imaginarios, se va a generar una actividad simbólica, una cuestión intersubjetiva a partir del encuentro que se genera entre los niños en ese espacio, ¿no? Y que esto tiene que ver además, tiene reminiscencias con cuestiones del arte contemporáneo, sobre lo que después voy a referirme, que están presentes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces aquí yo traje algunas imágenes, ¿no? De algunas propuestas que seguramente ustedes habrán visto en otras ocasiones, ¿no? Allí ven, digamos, un montón de círculos de colores y los niños lo que tienen son abanicos y entonces la propuesta allí es activar, digamos, que esos papeles de colores se levanten, digamos, o vuelen a partir de la activación de los abanicos, ¿sí? En ese caso, en particular, hay una consigna que en otros casos no la hay, ¿no? En ese caso, digo, hay como una propuesta más explícita, pero en otros casos no. Siempre el espacio, digamos, es presentado de un modo atrayente, con materiales de diverso tipo. Ahí ven con materiales más naturales en un espacio abierto, en el otro con pelotas y aros en un espacio interior, ¿sí? Con telas, ¿sí? Con telas blancas intervenidas, este espacio intervenido con telas de colores, ¿sí? En hay ahí toda una cuestión con luces y sombras, ¿no? Y objetos que invitan al tacto, ¿no? Acá con un territorio de cintas, de colores y una alfombra de papeles, con la idea de dejar huellas en ese espacio. Miren acá toda la cuestión de las luces y de las sombras que se van generando y los cuerpos de los niños ocupando estos espacios, ¿sí? Hay mezclas allí de elementos naturales y artificiales, ¿no? Y ahí se producen escenas de exploración de estos espacios y territorios, ¿sí? Entonces ahí, digamos, hay como una cuestión que, digamos, que hace al jardín como un territorio lúdico a explorar, ¿no? Y se recuperan allí, ¿no? Una característica que se trae, ¿no? De lo que se denominan espacios educadores, ¿no? En los cuales aparece, digamos, la posibilidad de divergencia, de complejidad, de incertidumbre, de pluralidad, de ambigüedad, ¿no? De organización y comunicación. Estas características y este concepto de espacios educadores deviene de una propuesta, tiene raíz en una propuesta que es la propuesta de los espacios educadores de las escuelas de Reggio Emilia, ¿sí? O sea, ustedes también cuando habrán visto problemáticas o ¿no? alguna de las materias del campo de la formación específica, seguramente habrán oído hablar de estas escuelas situadas en el norte de Italia, ¿sí? Que son consideradas por UNESCO escuelas modelos en la educación para la primera infancia,
y que bueno, que tienen como es uno de los principios, hay toda una serie de principios que ellos organizan, en realidad Hoyuelos, un estudioso de las escuelas de Reggio Emilia, generadas en realidad conceptualizadas y profundizadas por un pedagogo que se llama Loris Malaguzzi, ¿no? Y que fueron generadas luego de la Segunda Guerra Mundial, por una cooperativa de mamás que trabajaban en los tambos, en la zona del norte de Italia, y que no querían dejar a sus niños en los espacios, en las guarderías que había disponibles en ese momento, que además en general estaban a cargo de la iglesia, ¿sí? A cargo de espacios, digamos, religiosos, digamos, ¿no? Como acá las escuelas religiosas, entonces quisieron un espacio diferente, con una lógica diferente para dejar a sus niños pequeños. Y entonces empiezan a generar estas escuelas con una lógica bien distinta. El arribo del pedagogo Loris Malaguzzi les da como un sustento conceptual y permite profundizar este proyecto. Él se queda en ese proyecto durante toda su vida y estas escuelas van generando fundamentos muy interesantes sobre su lógica de trabajo, ¿sí? Una pedagogía de la pregunta, el lugar fuerte de la escucha por parte del adulto a los niños, una puesta en valor de la producción de los niños en el espacio y en los distintos lenguajes. Hay un poema muy conocido sobre los 100 lenguajes, pero básicamente, digamos, aquí recuperamos todo el postulado de esta escuela sobre el espacio educador, ¿sí? Que luego también va a retomar Tonucci, ¿no? También a partir del vínculo con estas escuelas, con esta propuesta de las escuelas de Reggio Emilia, ¿no? En esas escuelas se sostiene una mirada comunitaria, un vínculo estrecho con el entorno, hay toda una explicación sobre esta cuestión en estas escuelas en particular, que inician siendo una cooperativa y que buscan, digamos, ser avaladas y ser subvencionadas por el municipio de Reggio Emilia, y entonces en principio ponen a disposición, digamos, las producciones que hacen los chicos, las pones a la vista, las visibilizan un poco para mostrar lo interesante de la propuesta pedagógica, y bueno, y también de ese modo logran este aval y estos subsidios que existen, digamos, hasta hoy, por parte de esas escuelas, que además también tan disruptivas fueron, digamos, en torno a sus formas de proponer la educación de las infancias, que también fueron fuertemente resistidas en la zona. Quiero decir con esto que esta propuesta de espacio educador viene de un contexto institucional específico, con una lógica específica, en un momento específico que se sostiene hasta la actualidad, eso sí, pero que ha ido resignificando esta idea con una lógica propia, con una lógica también en torno a sus posibilidades. Las escuelas de Reggio Emilia en general tienen espacios muy bellos de desarrollo, tienen unas posibilidades de despliegue económico también sumamente interesante. Hay todo una cuestión en torno a que los espacios son vidriados para que los chicos puedan, no haya como una afuera y una adentro del entorno, digamos, toda una serie de cuestiones que hablan, digamos, de este espacio educador en el contexto de este proyecto de las escuelas de Reggio Emilia. Por supuesto que, como todo concepto y como toda propuesta que se torna potente, puede ser explorado en otros espacios. No estamos diciendo que haya que erradicar la noción de territorio lúdico, de espacio educador solamente, sino que por supuesto que podemos probarlo, podemos recrearlo, podemos recuperarlo, cuando esto permite ese proceso de recontextualización de la propuesta.
pero digamos, el imperativo que se generó en la Ciudad de Buenos Aires de gestar, digamos, estos territorios lúdicos en todas los jardines de la ciudad, de un modo regular, además se dispuso de una política y de recursos para ellos, con asistentes que forman a los maestros en estas lógicas, que también puede ser sumamente interesante, pero eso no transforma en ley, digamos, que en todos los contextos, que en todas las situaciones pueda llevarse a cabo, digamos, con la misma lógica esta línea de trabajo. ¿Sí? Esto es un poco el planteo. Yo, digamos, a mí, esta cuestión de poder cambiar el modo de recibir a los niños, de presentar y acá me estoy adelantando, digamos, de la cuestión de la presentación y de la descripción, ya también un posicionamiento, ¿no?, en torno a esto, digamos, a mí me parece sumamente interesante, digamos, que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan, que vean que hay espacios planteados para juegos con el cuerpo, juegos con, digamos, hay como una categorización, que esto viene de la mano del planteo de Loris Malaguzzi, digamos, en cuanto a las dimensiones en que puede desplegarse estos juegos en el espacio, ¿no?, consigo mismo y con los otros, expresivos y comunicativos. Hay juegos de lógica fantástica, con títeres, con teatros, ¿no?, con lógicas científicas en los que se investigue y se identifiquen, digamos, regularidades en la naturaleza, ¿no? Entonces también espacios de cuidado de animales se plantean allí, o de las famosas huertas, ¿no?, donde espacios que algunos son lúdicos, otros no, donde, bueno, hay distintas dimensiones, digamos, que se pueden poner en juego y desplegar en esa diversidad de planteos, ¿no? Hay una búsqueda que también, digamos, me parece interesante como concepto, más allá de los territorios lúdicos, de interrumpir la experiencia ordinaria, ¿no? Ir a partir de estos objetos concretos y tangibles que se exponen en el espacio a, ¿no?, una experiencia participativa donde la actividad de los niños modifique, digamos, esa disposición inicial, ¿no? Y ahí viene también el aporte que ha circulado muchísimo en el campo de la educación inicial, de un artista visual y educador español que se llama Javier Abad Molina. Javier Abad Molina hizo una tesis, su tesis de doctorado sobre este tema, ¿sí? Recuperando esta idea de los espacios educadores y vinculándolo estrechamente a algo que sucede en el campo de las artes, que es el arte contemporáneo, ¿sí? El arte contemporáneo rompe, digamos, la tradición de las artes visuales, de implicar, digamos, objetos que se disponen a la contemplación, para invitar, digamos, a la participación, ¿sí? A interrumpir el espacio, a convocar al cuerpo, ¿sí? Hay distintas, digamos, categorías en las que se despliegan las propuestas de arte contemporáneo, las performances, las intervenciones, los ready-made, o sea, distintas formas que se lleva adelante estas propuestas, que también, digamos, son sumamente interesantes de ser recorridas, para generar, digamos, esta invitación a que no solo contemplemos el arte, sino que participemos de él, que entremos, digamos, a ser protagonistas en ese espacio, pero que siempre hay alguien que lo propone, ¿sí? Hay alguien que lo diseña para generar, alguien, digamos, el autor genera estéticamente las reglas de esa participación que nos convoca a realizar.
Y para Javier Adán Molina, digamos, en estas experiencias, al participar, se genera como una especie de celebración. Hay ahí una, una, una cuestión de más largo trámite, digamos, o que podríamos como profundizar, que no lo vamos a hacer en este momento, de la relación estrecha que hay, que ya Huizinga, que ya Gadamer, digamos, distintos autores encontraron entre arte y juego, entre arte y fiesta, por así decirlo, ¿sí? Entre arte y ritual, ¿no? Entre arte y encuentro comunitario, lo cual también es sumamente interesante de ser reconocido como algo que nutra la experiencia social de los jardines, por supuesto que sí. ¿Sí? Ahora bien, hay una cuestión, digamos, que a mí me parece como interesante y que es recuperar a un autor, ¿sí? que conocemos como pedagogo, ¿sí? Que es a John Dewey, ¿sí? Un autor que es uno de los referentes que hemos leído, digamos, seguramente en pedagogía, cuando abordamos escuela nueva, ¿no? Y que recuperan, como ustedes saben, estas corrientes pedagógicas, la noción de experiencia, esta noción de experiencia que está siendo convocada por los territorios lúdicos y por el espacio educador, ¿no? Ahora bien, Dewey también se ocupó de cuestiones vinculadas a la relación entre arte y educación, ¿sí? Y escribió un libro que se llama El arte como experiencia. Además de que la noción misma de experiencia fue motivo de un libro de él. Y Dewey distingue, ¿no? En una distinción que llega a nuestros días de la mano de distintos autores actuales que lo siguen citando, ¿sí? Por ejemplo, Elliot Eichner, ¿no? Y bueno, y otros autores en los cuales esta cita a Dewey se actualiza, que es la noción de experiencia, ¿sí? Y Dewey va a distinguir las experiencias mediatas de las inmediatas y va a decir que las experiencias educativas, ¿sí? Son aquellas que son experiencias mediatas, o sea, aquellas que pueden recuperarse en situaciones posteriores como cimiento de nuevas experiencias. Que hay muchas, nosotros vivimos muchas experiencias en nuestras vidas, pero que algunas de ellas, digamos, son pasajeras, son experiencias inmediatas que, digamos, por las que atravesamos y ya quedan allí. Las educativas, las que a nosotras nos interesa, digamos, en virtud de nuestra brújula, de aquella brújula del primer momento, deberían ser esas experiencias mediatas, digamos, que podemos recuperar para situaciones posteriores. ¿Y cuáles son esas, no? Aquellas que generan huellas, aquellas que nutren las subjetividades de los participantes y aquellas en las cuales entonces los niños pueden dejar huellas en estos territorios, ¿sí? Y ahí distinguir lo que es dejar huellas de generar como un paseo sensual, ¿no? Y que no resulta como una antecedente constructivo que desafíe la producción de conocimiento sobre esto que estamos transitando, ¿sí? Hay, digamos, en torno a esta idea de los territorios lúdicos, yo digo una especie de oda a la creatividad, ¿sí? Y entonces a mí, digamos, me viene como el interés en subrayar a qué concepto de creatividad. Y ahí también hay, digamos, genera resonancias la UNICABA, lo que fue la Escuela de Futuro, digamos que, digamos, en las políticas educativas del macrismo, digamos, y en las políticas educativas en la ciudad, hay como un concepto de creatividad e innovación, digamos, como justificación de ciertas líneas de acción que bueno, sobre las que creo que es interesante profundizar un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se liga, ¿sí? Los procesos creadores
a una cierta idea de acción espontánea, ¿sí? Yo le llamo como un espontaneísmo desmemoriado, ¿sí? Eh, Estamos hablando, por eso me pregunto allí, de la creatividad como un concepto, como un atributo innato, ¿no? Como algo que surge de lo espontáneo, ¿no? Como algo de una infancia concebida de un modo romántico y burgués, ¿no? Sobre esto se puede uno profundizar en el último libro, o al menos el que conozco, es de Mériès, ¿no? Donde él hace como una crítica bastante interesante a estos procesos creadores, ¿no? Eh, en realidad a los procesos creadores concebidos, ¿sí? Como algo que el niño ya trae de por sí, ¿sí? Nosotros estamos en una propuesta en la cual nosotros estamos, quiero decir, me hago cargo de proponer, digamos, una idea más cercana a que la educación también, la creatividad también se educa, ¿sí? Y tiene que ver con la posibilidad de generar experiencias que puedan ser recombinadas, ¿sí? Allí el aporte de Vygotsky es sumamente interesante cuando en su libro La imaginación y el arte en la infancia, él recupera, digamos, su idea de que la creatividad o los procesos creadores implican siempre pensamiento combinatorio, ¿sí? Ahora, para combinar hay que tener que combinar, ¿sí? Y ese qué combinar son las experiencias culturales previas, ¿sí? Esas experiencias sociales previas por las que el sujeto atravesó y que le dejaron huella, ¿sí? No aquellas por las que atravesó, digamos, sensualistamente, sin más, ¿sí? Entonces, aquí por eso me parece que creatividad, en el sentido, digamos, en los cuales lo plantean estos autores, y es la propuesta, digamos, una propuesta de pensar lo creativo en términos constructivos, siempre requiere el reconocimiento de un legado. No existe creatividad en la desmemoria, ¿no? Existe creatividad cuando hay legados que yo propuse, que yo recuperé, y que entonces puedo poner a disposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, vamos a crear cielos, ¿sí? Cielos con telas, ¿sí? Y podemos para eso ver pintores que pintan cielos de distintos colores. Y traigo ahí, hago un recorte de legados culturales, de pintores, de autores, ¿no? De películas, incluso de dibujos animados, donde podamos ver de qué colores están pintados los cielos en esas distintas propuestas que genero, y después a partir de eso también nosotros podemos generar y decidir más ampliamente, con un repertorio más ampliado de posibilidades, eh, generar nuestros propios cielos, ¿sí? Y buscamos las telas y armamos los cielos y las colgamos del espacio y modificamos el espacio con los pibes, ¿sí? Digo, esta cuestión en la cual, digamos, aquello que propongo se ancla, digamos, en una propuesta de enriquecimiento de ese bagaje cultural, de eso previo, para que cuando el niño decide cómo intervenir en ese espacio, tiene un repertorio ampliado de posibilidades que le generó esa trayectoria previa que generamos y que propusimos, ¿sí? A esto voy, digamos, con qué lógica de creatividad estamos construyendo. Y también voy a señalar acá que esa apelación, digamos, a una, eh, a una creatividad ligada a la acción espontánea, ¿no? A esta idea de el niño es creador por naturaleza y todos además son creadores del mismo modo, digamos, eh, no es casual, digamos, ¿no? Como que yo no me caracterizo
pensar así que todo tiene como una cuestión maquiavélica para nada, pero sí, digamos que dentro de esta lógica discursiva hay algunas lógicas que se ponen en juego en torno a cuestiones más profundas, menos visibles que esta, digamos, propuesta específica de enseñanza que le da sentido y espero que podamos llegar, porque estoy yendo un poquito lento a la cuestión. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de poner a rodar los territorios lúdicos sin estos procesos de contextualización, sin estos procesos de pensar sobre qué supuestos estamos generando estas propuestas, sin la necesaria deliberación colaborativa que se requiere en el colectivo de docentes de la institución, ¿sí? Para ver si esto es adecuado para nuestros niños, porque a veces en niños de ciertos sectores sociales que digamos, hay como una recepción bastante confusa de algunas propuestas tan abiertas, ¿no? Y antes de generar como una organización, digamos, de la exploración, aparece como una escena de mucho descontrol. Entonces, si quiero llegar a esta propuesta que perfectamente, digamos, puede ser algo que querramos explorar en las instituciones, ¿en qué condiciones y con qué soberanía decidimos esas condiciones de arribo? ¿En qué condiciones de deliberación con las autoridades de la escuela, con mis compañeros y colegas para la intervención en estos espacios, ¿sí? O sea, alejarnos de que el territorio lúdico es bueno de por sí, ¿no? Salirnos de un optimismo ingenuo que pondere, digamos, cualquier propuesta o moda pedagógica que llegue al nivel, sino que atravesarla por nuestra deliberación, por nuestra contextualización, por nuestra problematización en el territorio. ¿Sí? Y ahí voy acercándome a mi deriva, a otro anclaje del concepto de territorio. ¿Sí? Entonces, los riesgos, decía yo, son no ponderar las dimensiones sociopolíticas históricas, de dónde viene esta propuesta, sobre qué supuestos cabalga, ¿sí? El otro riesgo es sostener una moda que banaliza el uso del tiempo de educar en el jardín, ¿sí? Es pertinente, esto, digamos, no nos lleva demasiado, digamos, energía todo esto y estamos remando en este momento contra la corriente, no tenemos que dar un paso atrás, generar propuestas de otra índole para después, en tal caso, llegar, si es que queremos explorar, se vincula a cuestiones del arte contemporáneo, no se vincula, las hacemos porque sí, ¿no? Y ahí una de las cuestiones es no confundir sensualismo con sensibilidad, ¿sí? El sensualismo acalla muchas veces la posibilidad reflexiva, ¿no? Cuando yo me quedo seductoramente atrapada, a veces en una relación, mi cabeza se vuela, tengo poca capacidad de reflexión. La sensibilidad es otra cosa, la sensibilidad es aquella que permite un registro empático de los otros, que me permite registrar, es eso cuando digo yo, acá pasa algo, ¿no? Cuando registro más allá de las palabras. El sensualismo no, ¿sí? Entonces, ojo, porque nosotros queremos enriquecer las sensibilidades, ¿sí? Las sensibilidades pueden luego atravesar el tamiz de la reflexión, ¿sí? No confundir creatividad con pasatismo y no reproducir, digamos, la sociedad del espectáculo. Nosotros justamente estamos en las escuelas para construir lo común, el territorio de lo común, un territorio significativo, un territorio de relaciones significativas con el mundo, no para generar un nuevo escena de Tinelli o ¿no? Digamos, de entretenimiento y atracción porque sí, ¿sí? Queremos que ahí efectivamente estar construyendo procesos de producción de conocimiento, ¿no? Y ahí voy a esta deriva en torno a la idea de lo territorial, ¿no? Desplazarme del territorio lúdico, digamos, así como propuesta aislada, a una propuesta de pensar las escuelas en clave territorial, ¿sí? En clave de, ¿no? Lo territorial en general, digamos,
es un concepto que atraviesa las ciencias sociales en distintos campos, pero que es fuertemente anclado también en el campo de la antropología, remite a estrategias de transferencia de poder local, ¿no? Y se generan, cuando uno dice, bueno, hay como una lógica territorial, ¿no? A generar procesos de democratización en el ámbito local, ¿no? Se liga mucho lo territorial a la educación popular. ¿Y por qué no, digamos, y al revés, digamos, por qué sí, digamos, pensar lo territorial en este clave en los jardines, ¿no? Lo territorial vinculado a la educación popular, pensado en nuestros jardines cotidianos, ¿no? Desde la antropología de los territorios, cuando piensan cómo son habitados los territorios, ellos se preocupan, los antropólogos que trabajan en esta línea, por recuperar los haceres, los decires, las percepciones, las emociones, las actitudes, las significaciones, las imágenes que circulan en los territorios que habitamos, ¿no? En las escuelas, en los jardines. Bueno, esto, digamos, creo que perfectamente es algo que no digo que podemos hacer, digo que hacemos, ¿sí? Y que los maestros hacen en las escuelas. Y que me parece más interesante entonces cuando traemos los territorios lúdicos, ligarlos a estas búsquedas, ¿no? A esta búsqueda de recuperar cualquier propuesta de la que se trate en el marco de dos operaciones, ¿no? En las que yo propongo pensar que me parecen importantes. Por un lado, la recuperación y la legitimación del bagaje cultural de los niños de la comunidad, ¿sí? No, hay ahí como algo para escuchar, ¿sí? Sí, ¿no? Y en este lugar freireano, ¿no? Del otro siempre nos puede educar, el otro siempre es portador de algo, aún cuando las condiciones están pauperizadas, ¿sí? Justamente muchas comunidades de sectores populares, ¿no? A las que tendemos a definirlas desde el déficit, hoy, ¿sí? Están construyendo lazos sumamente interesantes para poder construir su existencia cotidiana, ¿sí? Lazos solidarios, lazos de intercambio, ¿sí? No para romantizar tampoco a los sectores populares, pero sí para tratar de ver dónde habitualmente se pone la idea del déficit, ¿no? En lo que no tiene. Nosotros tenemos que ahí tener ese ojo que, esa mirada, más que ese ojo, ¿no? Esa mirada que recupera el haber de la comunidad. Y por otro lado, la otra operación que nosotros como maestros hacemos, porque tenemos un poder interesante que nos brinda nuestro rol para hacerlo, es la posibilidad no solo de legitimación. Nosotros cuando invitamos a una mamá tejedora, una mamá que sabe cocinar, a una ronda de intercambio, no estamos legitimando su saber, estamos recuperándolo, ¿no? La otra cuestión es diversificar y expandir eso que existe en la comunidad. No estamos solamente para reproducir lo que los pibes ya traen, sino para expandirlo, para ampliarlo, para diversificarlo. Y conocer lo que traen me sirve justamente para pensar en qué sentidos puedo expandir esas experiencias, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo propongo en línea, digamos, con esta otra clave de lo territorial, esta deriva de lo territorial, generar como una especie de mapeo de recursos culturales, ¿no? De hacedores, de ámbitos culturales, de prácticas de la comunidad, de manifestaciones, que hagan, digamos, a ese sentido que supuestamente tiene el territorio lúdico, ¿no? En su faz más profunda, que es, bueno, esa celebración comunitaria, ¿sí? ¿No? Esa recuperación de que un papá viene a tocar, viene a cantar, viene, ¿no? A ofrecer algo, ¿no? Esa murga que invitamos, ¿no? Tienen que ver con esta idea de mapear esos recursos culturales, y eso implica entrar en vincularnos, ¿sí? En el mejor de los sentidos, ¿no? Con las familias con las que trabajamos. Y por el otro lado también necesitamos fortalecer
como mediadores culturales para considerar y desafiar nuestro sentido del límite. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder generar esa ampliación, nosotras, los profes, los maestros, que entramos a las escuelas, necesariamente tenemos que desafiar aquello que tenemos como bagaje cultural propio en primera instancia y ampliarlo, expandirlo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las manifestaciones? Conozco, ¿cuántas muestras de arte contemporáneo fui hasta ahora? ¿Cuántos puedo conocer? ¿Qué autores conozco? ¿Dónde más puedo acceder? ¿No? Ese repertorio cultural ampliado es lo que va a hacer verdad, digamos, va a ser como posible que esa expansión que propongo resulte significativa, resulte novedosa y se nutra de la producción cultural actual, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de los contenidos del diseño como un repertorio cultural, estamos hablando de que se nutre en los hacedores, en los ámbitos, en las prácticas de lo que está sucediendo en el campo cultural. Y los maestros debemos, las maestras, les maestres, debemos participar de esa, estar atentos a esa dinámica, ¿sí? Y para eso muchas veces necesitamos alejarnos un poquito de las industrias culturales hegemónicas, ¿sí? Que muchas veces cooptan digamos, nuestros recorridos culturales, ¿no? Entonces, bueno, y escuchamos lo que se escucha en la radio, y vemos lo que se conoce en la tele, el universo de artistas son los que se promueven, ¿no? Sin embargo, hay otros circuitos en los cuales la cultura se cimenta que tienen que estar presentes y tenemos que estar atentos a poder, digamos, atenderlos y recorrerlos, ¿no? Bueno, digo, hasta ahí, digamos, la cuestión de los territorios lúdicos podemos volver luego en la conversación, ¿sí? Pero si no, la otra cuestión, el tercer momento, era el tema de la educación, de las emociones y la educación emocional, yo les decía, ¿no? Y aquí presento, digamos, la educación emocional no solo como una línea pedagógica, sino como un fuerte núcleo conceptual generativo. Le puse yo porque hay prácticas, hay políticas, hay bibliografía, hay recursos de diversa índole cabalgando en torno a esta idea, en torno a este concepto. Ha sido y es, digamos, una propuesta muy pregnante, muy productiva, muy generativa, y que, digamos, está en una franca búsqueda de encontrar canales de hegemonizar, digamos, la escena, y es fuertemente, digamos, está buscando esos canales en el nivel inicial y en la educación de las artes, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua. La educación emocional, como les decía, tiene, y ustedes lo deben saber, ¿no? Amplia repercusión en el campo educativo. ¿Qué propone? ¿No? Propone el desarrollo de habilidades socioemocionales no cognitivas. ¿Y cómo? ¿Cómo se propone esto? Bueno, se propone que los niños o que los sujetos de la educación emocional gestionen sus emociones, ¿sí? Básicamente a partir de dos cuestiones, por parte del autoconocimiento y por parte del autocontrol, ¿sí? Entonces, por un lado, hay todo un trabajo para que identifiquemos nuestros estados de ánimo, ¿sí? Para que los niños identifiquen sus estados de ánimo. Y por el otro lado, que apacigüen, ¿no?, sus ebulliciones emocionales, dice algunos autores, ¿no? Y me encantó esta, me pareció una imagen, ¿no? Que los niños apacigüen su ebullición emocional, ¿sí? Y a partir de eso aparecen como una batería de elementos, digamos, que en el nivel nos van a ayudar a esta cuestión, ¿no? Uno de los más así archiconocidos es el famoso
y nunca bien ponderado, o tal vez demasiado bien ponderado, monstruo de los colores. ¿Sí? Yo ahí traje como las distintas versiones, ¿no? El libro del monstruito de los colores y la versión títere, la versión muñeco, la versión de que esos muñecos que los agarro y los puedo toquetear para que se me calme la ebullición, la versión juego para ver como una especie de ruleta rusa de la emoción, ¿no? Acá como una especie de mochila con el monstruito y para poder, o sea, toda una batería generando además un merchandising de propuestas en torno a este recurso que supuestamente apunta a esa educación emocional y que también la banaliza, ¿sí? Aquí, por otros lados, digamos, ¿no? Otros, más allá del monstruito, otros materiales, ¿no? Las princesas que están enojadas, tristes, y que por supuesto siempre pasan en la historia de un estado, digamos, a otro, ¿no? Y van encontrando como siempre la calma a su enojo o la mejora a su tristeza, si se siguen algunas pautas, digamos, que ellas siguen en esas historias. Los famosos emoticones, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Al servicio de codificar, de generar como una especie de codificación, de estandarización de la cuestión emocional. Acá también las emociones de Nacho, ¿no? Los globitos con el amor, la alegría, la calma, la rabia, el miedo y la tristeza, porque estos son las emociones básicas, digamos, ¿no? Los famosos mandalas, que se presentan justamente con una idea de que eso armoniza nuestro yo interno y el yo interno de los niños, bueno, que digamos, se han desplegado como reguero de pólvora a través de los jardines y en las distintas jurisdicciones. Yo contaba el otro día que en el 2018, ya el tiempo pasa, tuve la oportunidad de hacer un trabajo para UNESCO en NEA, ¿sí? Y tuve la oportunidad de tener contacto con muchos maestros de Misiones, Chaco y Corrientes. Y bueno, además de que en Corrientes ya en ese momento era una línea digamos, hay una resolución, fue la primera provincia que tuvo una resolución propia en torno a la educación emocional como línea de política pedagógica instalada, digamos, todos estos recursos eran como fuertemente ponderados y había como un lenguaje común de los maestros en torno a todos estos materiales, ¿sí? En el nivel inicial. Y la verdad que yo quise llorar. Mi, mi, mi actitud, digamos, así fue como de un descorazonamiento terrible, y ahora voy a ir a ver por qué, digamos. Sigo describiendo un poquito sobre qué cabalga esta propuesta, ¿no? Que promueve un yo fortalecido emocionalmente para activar emociones positivas sobre la base de una idea de que la psicología hasta ahora vino ocupándose de los sentimientos negativos y que entonces ahora tiene que ocuparse de lo positivo, ¿no? No sé si les suena esto de la alegría, la felicidad, del bienestar, ¿no? Como hay algún ministro o asesor por allí que dijo que la pedagogía crítica era triste, que ahora íbamos por las pedagogías de la alegría, ¿no? Y así como una línea pedagógica. Sin embargo, en esta apelación a esta psicología positiva, y me parece que no es casual, tal vez podamos muy prontamente encontrar las ligazones con el positivismo que pensábamos por ahí con suficientes herramientas haber sido cuestionado, apela a simplificar, codificar, clasificar, estandarizar la complejidad de la vida emocional de los sujetos,
¿no? Y en función de qué, como les decía antes, ¿no? De acallar, adaptar, disciplinar y en definitiva controlar esa vida emocional, ¿no? Para encontrar como una supuesta armonía más allá del contexto donde está, como si la armonía dependiera de las condiciones internas de los sujetos y no de la relación entre el sujeto y el contexto que lo interpela, ¿no? Entonces hay ahí cuáles son los riesgos, podría decir, para seguir el esquema de la otra presentación, los efectos de esta propuesta. Bueno, a mí lo que, digamos, más allá de otras cuestiones que se han dicho, me parece como un flagrante retroceso en la didáctica, ¿no? Del nivel inicial y en la didáctica de las artes, ¿sí? Por esto que les decía al principio de la brújula, ¿se acuerdan? Donde el horizonte era la construcción de conocimientos, ¿no? Acá hay toda una cuestión centrada en esta calma emocional como eje de la actividad pedagógica. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos logrado, pero después de mucho tiempo, que los cuentos, que los recursos, que las imágenes no se elijan en función de su valor moralizante, sino en función de su contenido poético, de su valor estético, ¿sí? Ahora volvemos a elegir a las princesas por si está enojada o si está triste, el monstruito de los colores, porque es casi como una especie de libro de autoayuda pertinente para los niños pequeños, ¿no? Hay como un desplazamiento de algunos criterios que nos costó un montón, ¿no? Graciela Cabal, me acuerdo, ¿no? Hermosos textos en torno a por qué, digamos, en buscar poemas, Graciela Montes, Andrueto, digamos, escribiendo en torno a el valor estético y poético, y resulta que un monstruito de los colores nos tira para atrás todo eso que tan prolíficamente habíamos fundamentado y habíamos buscado. Claro, encontrar estos materiales es sencillo porque el mercado los promueve fuertemente, ¿sí? Por otro lado, criterios sobre el posicionamiento de los docentes, centrados en la mediación cultural, ¿no? Entonces, pensar nuestro espacio de intervención en la peculiaridad no de, ¿no? ¿Se acuerdan? En, digamos, época de la escuela nueva, seguíamos el desarrollo psicológico del niño, y un poco la psicología había colonizado el espacio pedagógico, ¿no? Ahora volvemos como a estos criterios emocionales colonizando lo pedagógico, dejando de lado todo aquello que habíamos construido en torno a lo importante de la producción del conocimiento, del desafío a la producción de conocimiento en los distintos campos que ponemos a disposición de los niños. Y ese abrigo simbólico que nosotros generamos cuando desafiamos la construcción de conocimiento, muchas veces genera emociones que no son felices. Muchas veces los niños tratando de aprender se frustran, se enojan, se confunden, se disgustan, y nosotros como maestros hemos acompañado esas emociones del mejor modo. No tenemos por qué en ese punto buscar codificar, digamos, aquello que poner en una cajita de un color, aquello que les pasa a los niños cuando desafiamos sus procesos de conocer, ¿sí? Sin embargo, bueno, esta educación emocional nos pone en el centro, digamos, estas cuestiones que se distancian y aplanan, digamos, esa dimensión de nuestra tarea. Y por el otro lado, y quizás la más importante, habíamos logrado, y creo que no quiero decir que ya dejamos, porque los discursos conviven y se mixturan, pero bueno,
por eso digo lo de la brújula, muchas veces perdemos la brújula de por dónde andamos, ¿no? La consideración de los niños y las niñeces como seres plenos, no incompletos, ¿no? A los cuales podemos presentarlos recortes complejos del mundo natural y social para su indagación, ¿no? Y considerar su mirada peculiar, sus preguntas, sus sentimientos, sus sensaciones que son encontradas sobre ese mundo, ¿no? Las reflexiones de los pibes frente a un Juanito Laguna, no son interesantísimas como para acallarlas en relación a ver si esto me genera una tristeza gris o una alegría amarilla, como además coincidentemente es el color de la alegría en esa codificación, ¿no? Bueno, entonces aquí, digamos, voy cerrando en torno a la alerta, a los desafíos que este mundo sociocultural afanosamente disputa tomar la brújula de nuestras prácticas, ¿sí? Hay un mundo sociocultural que nos interpela porque sabe, creo yo, que el campo pedagógico es un campo de valor, y entonces por eso busca afanosamente entrar en él y cambiar su sentido, ¿sí? Hay una cuestión para el campo del arte que es incentivar la capacidad metafórica de los niños del arte. ¿Y qué es la metáfora? Ricardo va a decir que es una predicación impertinente, ¿sí? Donde hay impertinencia, donde muchas veces hay enojo, donde hay posibilidad de rebeldía, también es algo sumamente interesante que el campo de las artes contemporáneas, nos traen a el espacio pedagógico. No es algo para tratar de acallar, tal vez es algo para tratar de activar cuando miramos el mundo injusto en el que vivimos, ¿no? Entonces, cuando una política pública alude a lo creativo, es interesante mirar si está buscando lógicas adaptativas o lógicas que activen una democracia crítica, plural, instituyente, o sea, una democracia, digamos, voces que también puedan decidir soberanamente sobre las prácticas y recuperar las memorias de los hacedores locales, comunitarios y también, por supuesto, de los hacedores globales, ¿no? Los que conocemos en el campo de las artes. Yo, para ir cerrando, mira, me parece que en este abordaje nosotros articulamos dimensiones cognitivas, tomar decisiones fundadas, ¿no? Estéticas, éticas y también dimensiones políticas sobre el poder que tenemos sobre nuestras prácticas, ¿no? Entonces, me parece que la brújula tiene que ver, digamos, volviendo como al cuarto momento, a bregar para que los espacios educativos para la primera infancia sean escenarios para la construcción y el desafío de conocimientos, para esas experiencias mediatas que podamos recuperar y no meramente sensualistas o meramente adaptativas a el control emocional, para considerar a los niños como autores, ¿no? Y que aporten potencia para actuar, ¿no? Para dejar huella en el mundo desde diversos lenguajes. Y así atravesar la experiencia personal y social y construir lo común. Creo que ahí hay algo, un núcleo de lo que podemos armar en los jardines, digamos, con otros y entre otros, ¿no? En estas épocas donde se habla de grietas, donde lo vemos, ¿no? Ese espacio de reconstrucción de lazo que tenemos en las escuelas es un trabajo muy desafiante para las instituciones, que por supuesto que requiere políticas que acompañen y que requieren de nuestra inteligencia y de nuestro posicionamiento. Traía para cerrar unas imágenes de un artista, Gaby Goldberg, que es un fotógrafo que hace un tiempo, creo que en el 2013, hizo esta muestra de gigantografías de en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta. Estas imágenes, ahora me estoy olvidando el título de la muestra, seguramente ahora lo voy a recordar, pero bueno, él hizo un recorrido por asentamientos urbanos en toda América Latina y recuperó como 50 y pico de imágenes de familias, ¿sí? En sus contextos de vida, ¿no?
Y ahí vemos que nosotros estamos contextualmente, digamos, no digo, en América Latina, estas imágenes también forman parte de nuestra región. En la mayoría de estas fotos de las familias que Gaby Goldberg toma, hay niños, y muchos niños. Estamos con niveles hoy de pobreza en nuestro país que nos interpelan a que tenemos responsabilidad por esas infancias, ¿sí? La desigualdad, cuando hay índices de desigualdad que, por ejemplo, llegan al 50 y vemos cómo eso afecta en las infancias, siempre eso sube a 60 o más, porque por la distribución de la población pasa esto, o sea, la desigualdad siempre se intensifica en las infancias. Entonces, en ese punto hay mucha responsabilidad a asumir de que especialmente hoy, digamos, necesitamos desde los institutos de formación docente asegurarnos que ustedes, las estudiantes, salgan con una sensibilidad en torno a este tema, porque este tema está presente en nuestros territorios. Los niños van a necesitar abrigo simbólico. Nosotros seguramente no les podamos dar una distribución de la riqueza desde lo económico, pero sí desde lo simbólico. Esa es nuestra tarea. Entonces no podemos permitir que haya discursos arribistas que distorsionen el eje de nuestra práctica. ¿Quiero decir con esto que los territorios lúdicos son malos por sí mismos? No. Quiero decir que no considerar lo emocional para nada. Quiero decir que no pueden venir modas pedagógicas a desactivar algunos núcleos de sentido que estamos seguras que hacen a la brújula de nuestro nivel y que yo invito a que sigamos profundizando en esa vía. Bueno, hay políticas de vaciamiento que no son, que justamente están al acecho y forma parte de la fortaleza y de los argumentos que construyamos en la formación para que no pasen, digamos, ¿no? Así que bueno, hasta acá lo compartido y no sé si me extendí demasiado. No, para nada. ¿Querés dejar que dejo de compartir? ¿Querés? Sí, por favor, Lauri. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Claudia, muy interesante, pero por supuesto vamos a abrir a preguntas, a reflexiones de lo que estuvo explicando, desarrollando tan sensiblemente Claudia, ¿no? ¿Qué cuestiones pensaron o reflexionan con esto lo dicho, desde el inicial, desde la propia formación? ¿Qué cuestiones quieren compartir? Para preguntas acá tenemos a estudiantes y también tenemos docentes, así que está abierto este espacio para compartir, para conversar. A ver. Bueno, yo como profe de didáctica, cuando Claudia presentaba el tema en la educación emocional por ahí quedaba más evidente, pero cuando presentaba el tema de los territorios, pensaba en qué contenidos de enseñanza, digamos, propician ese tipo de propuestas, o qué enseña el docente. Digamos, me surgía esa pregunta en relación a los territorios, porque algunos por ahí en las imágenes que había podrían ser más potentes y pensarse de la exploración de los objetos, la propuesta de exploración de objetos desde el área del conocimiento físico, algunos desde el arte, pero digamos, habría que pensar, digamos, en esas propuestas, digamos, qué se enseña para pensar en la banalización o no del conocimiento, digamos, con qué sentido incluyo los territorios dentro, esto que decía Claudia, no son buenos ni malos en sí mismos, sino pensar en qué enseñamos a través de estas propuestas, o por qué los incluimos. Gracias, Mariela. Bien. A mí me interesa si habían, digamos, en el paso que hasta ahora tuvieron en las prácticas o en las instituciones, si habían participado, conocían estas experiencias, y traje como dos conceptos así como muy recortados caprichosamente, o sobre esto algo hay en sus
experiencias previas de haberlos escuchado en los discursos pedagógicos, en las escuelas, ¿no? O dialogó con algo que tenían como en sus propios territorios de experiencias, los estudiantes. Eso me interesaba conversar, o algún dato sobre esta cuestión. Hola, mi nombre es Rocío. Sí, a mí el año pasado hice prácticas en Sala de 4 y sí me sorprendió ver eso sí, en la sala, lo de la educación emocional. Que creo que sí, lo que pasa es que también hay familias que lo toman como algo que se circula mucho por las redes, creo. Entonces, capaz uno que está en la carrera y ve todo lo que hay, es como que ve lo que perjudica a toda la formación, y que sí, que es como vos decís, que se banaliza mucho. O sea, vos lo escuchaste por parte en la institución, traído por las familias. No, lo vi en la institución como una propuesta de la docente. O sea, era eso, que cuando se saludaban, preguntaba a la docente cómo te sentís hoy, y tenía los cartelitos, y cada nene iba, o cada nena iba y colgaba cómo se sentía ese día. No lo hacía todos los días, pero sí lo hacía, ¿no? Y sí me sorprendió. Aquí en Ciudad. Creo que lo que suma Rocío a lo que está diciendo es cómo esto que vos hablabas de la banalización y la circulación llega a las familias a través de las redes, ¿no? Claro, o sea, sí. De la moda del sí. maestro, sino sobre las expectativas que las familias tienen sobre lo que sería una, entre comillas, buena educación. Me parece Tal que cual. eso suma Sí. interesante, Rocío. Sí, totalmente. No, quería saber si era una práctica de la maestra también, pero vieron esta cuestión de que al armar un universo de discurso compartido, ¿no? Porque a la familia llega desde las redes, a las maestras, ¿no? Eso genera como consensos sobre el valor, digamos, de esta cuestión, ¿no? Y ahí los medios de comunicación, ¿no? Aparece como, de vuelta, yo creo que ahí también, ¿no? Como una cuestión estratégica de siempre preservar, digamos, intentar, digamos, no ver como el cuco de la educación emocional, sino justamente de poder trabajar con esto, con inteligencia, con receptividad, pero también no reproduciendo eso, sino generando como otras alternativas, y en tal caso, digamos, si uno va generando condiciones de confianza, va pudiendo poner palabras sobre, bueno, estas miradas, ¿sí? Los papás, las familias apelan a lo que consideran mejor, a lo que llegan para poder, pero digamos, poner a circular en su entorno, con sus niños, pero nosotros tenemos la responsabilidad que nos da la formación, ¿no? Para encontrar como otras miradas sobre esto que circula en estos espacios, ¿no? Bien. ¿Alguien más tuvo, así como Rocío, posibilidad o sea, les parece que son realmente cuestiones que están circulando, o, digamos, venimos a enterarnos como de la presencia de estos conceptos o de estas propuestas en el encuentro de hoy? Buenas. Hola, Marina. ¿Cómo va? También me pasó una situación así como con todo Rocío, que la viví, pero bueno, en este caso en la virtualidad. Estoy trabajando en una escuela, pero en otra área como educación física, y la docente propuso el monstruo de los colores, y nada, así como analizando las emociones, y a su vez ahora circula el monstruo de los colores y el coronavirus, como ya demasiado banalizado. Y nada, en mi formación en literatura
sí vimos esto de cómo un libro puede encasillar las emociones, puede reducir lo que se siente, y nada, creo que es sumamente importante abordar la educación de las emociones, pero no de esta manera, sino teniendo en cuenta, bueno, como decías vos, el contexto, la situación, las infancias, y no proponer algo tan reducido. Ujú. Bien, 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 bien. Y, perdón, que ahí me meto, Clau. Y en Sí, cuestiones del territorio, ¿vieron? Nosotros que fuimos a los jardines y las prácticas, ¿qué cuestiones acerca del territorio ustedes tienen experiencia de haber visto, de haber conversado con maestras, con maestros, con directivos? ¿Es algo que comúnmente ustedes encuentran? pareciera que no. O A no veces, sé. a ver, qué dice acá Estela. Si se llama territorios, espacios lúdicos. Hay momentos donde en las salas los chicos y las chicas pueden jugar con diferentes grupos. Hay momentos así instituidos. ¿Ustedes vieron en eso o les habrán contado o no? Hola, Ah, ¿me escuchan bien? sí, perfecto, perfecto. Nosotros cuando hicimos las prácticas en Taller 4 en un jardín de Soldati hubo una experiencia que se hizo durante una sola mañana. Las docentes hablaban de que se les había dicho desde la dirección de la institución que tenían que tener un día con espacios lúdicos, con territorios. Entonces las docentes armaron durante toda una mañana donde las diversas salas se convirtieron, algunas, no todas, en diferentes espacios. Entonces los chicos fueron circulando. Al principio estaba como muy armado, digamos, bueno, esta sala va a pasar en tal momento por este tipo de espacio. Eran, si no me equivoco, creo que eran 4. Hay otros compañeros que también acá presentes que lo habían visto conmigo. Era un espacio donde había arena, era una sala donde habían puesto arena y diferentes herramientas para jugar con la arena. Después había un espacio que era todo como si fuese el universo, que en realidad había sido un espacio que ya estaba previamente armado por una docente para otra cosa, y lo reutilizaron con luces negras y todo lo que tenía que ver con colores flúor. Entonces ahí se armó todo un escenario más enfocado en que los chicos interactuaran con cuestiones del arte. Entonces armaron para que pintaran diferentes colores, espuma, pintura flúor. Después había otro sector más de la naturaleza, donde también habían armado en el Zoom, que tenían algunos atriles donde también podían pintar, y después todo un sector donde habían separado en el suelo y había piedras, había hojas de diferentes tamaños de los árboles, y después otro sector que era como el menos seleccionado por los niños, donde había más esto de juegos de construcción, que la verdad es que uno mirándolo desde afuera se daba cuenta que estéticamente no era algo como muy llamativo para los chicos. Entonces como que estaban 5 segundos y ya te miraban con ganas de, bueno, llévame a otro espacio. Pero bueno, lo bueno de esa propuesta fue ver cómo las diferentes edades interactuaban, porque no hacían lo mismo. Algunos se quedaban sí en lo más pautado de la propuesta,
y otros no. Inclusive había otros a los que había que ir a buscar porque se levantaban y se iban a otro sector sin avisar, entonces había que salir al pasillo, ir a buscarlos, pero realmente eso fue como lo más cercano a ese tipo de propuesta, o a ese estilo de propuesta. Pero sí lo que los docentes decían era, bueno, nos convocaron, nos dijeron que armáramos algo y bueno, entre las diferentes maestras decidieron, bueno, qué vamos a armar, con qué propósito y qué espacios vamos a utilizar. Y, y fue como así, por lo que dieron a entender, como bastante improvisado, como que no hubo algo sumamente pensado previamente. Perdóname, Majo, también Sí. lo que pasó es que esa propuesta cuando llegó al jardín es como que había docentes que no entendían el sentido. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Con qué estamos haciendo? Armaron un sector que era literario donde ponían un video y le transmitían un cuento a los chicos. Y al principio era como un poco decía Majo, la propuesta era dirigida, había que pasar sector por sector como establecido y después los chicos libremente podían elegir en qué sector poder participar, en qué territorio quedarse. Entonces, pero también desde los docentes no tenían claro el sentido de haber organizado esa propuesta. Fue una bajada de línea que llegó a la institución y había que cumplirla. Bueno, esto es un poco la dinámica que tuvo en Ciudad, digamos, el impulso de esta propuesta. Hay como una cuestión allí donde, digamos, por supuesto que las autoridades son electas, o sea, y impulsan ciertas políticas educativas, y por supuesto que hay como derecho de las autoridades a impulsar ciertas políticas educativas, pero nosotros también consideramos que tiene que haber ahí una articulación, una generación de condiciones para que eso llegue con sentido a las aulas, a las instituciones, ¿no? Estamos formándonos para tener herramientas que nos permitan comprender y en tal caso, desde esa comprensión, llevar a cabo, porque si no también es como una cascada de sinsentido que tiene como destinatarios últimos a los chicos, y eso no podemos como dejarlo pasar, digamos, me parece como que estamos en un momento donde digamos, preservar el sentido del trabajo, lo cual no quiere decir, y a mí me parece interesante dejarnos interpelar por algunas propuestas, ¿no? Probar algunas propuestas, puede ser interesante, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Hay ahí como toda una cuestión insisto, como de recibirlos a los niños todos los días en la misma lógica, digamos, hacer una prueba de ver, digamos, cómo funcionan estos territorios y decidirlos y verlos también en función de lo que venimos trabajando, de lo que nos interesa explorar, puede ser como algo consensuado en un colectivo institucional perfectamente, ¿no? Conociendo la propuesta, conociendo de dónde viene, no sabiendo este anclaje genealógico en las propuestas de Reggio Emilia. Ahora, esa cuestión del sí porque sí, digamos, no hace más que muchas veces generar incluso más resistencias de la que la actividad misma tal vez merece. Y estos vínculos, digamos, si nosotros hacemos, por ejemplo, ahí había una de las fotos de los cielos de colores. Esa foto estaba vinculada a toda una secuencia en la cual los niños habían, en principio se les había presentado esta cuestión de un cielo, se les había dado espejos, y se había vinculado esa propuesta a una propuesta que hace una autora contemporánea de nuestro contexto, que seguramente María del Carmen conoce muy bien, que es Mireia Baglietto, ¿no? Que genera los espacios núbicos, ¿sí? Ella tiene como esta experiencia de las nubes, ¿sí?
Y entonces los pibes, esas telas que vimos en las fotos, habían sido incluso teñidas por los niños, ¿sí? Porque habían ido a conocer a Mireia, habían ido al Palais de Glace, me parece, en ese momento, no me acuerdo, no, creo que en una experiencia que estuvo en el Urondo, habían ido al Urondo a transitar su propuesta, y entonces había ahí todo un vínculo donde los pibes estaban explorando a un artista contemporáneo, sabiendo que los artistas no solo pintan ni hacen esculturas, sino que también de estos modos intervienen en el espacio, ¿no? Y habían ellos pasado de conocer, de participar, a decidir cómo intervenir su espacio. ¿Se dan cuenta? Y la propuesta tuvo totalmente sentido en ese contexto, ¿sí? Porque había como una intencionalidad, había un legado, había una invitación a que los pibes decidieran, ¿no? En todo el recorrido. Pero por eso digo, hay que ver en qué serie, digamos, en qué configuración de sentido de las propuestas de enseñanza llevamos a cabo una propuesta de esta índole, ¿sí? Y para justamente traccionar su sentido pedagógico, ¿sí? Hay ahí como, bueno, nosotros sabemos también que lo lúdico forma parte de una de las cuestiones en el nivel. Estas propuestas convocan a lo lúdico. Ahora, ¿cómo lo convocan? ¿Sí? Insisto, ¿es lúdico? ¿Es meramente exploratorio? ¿Sí? ¿Conocemos en profundidad la distinción entre explorar y jugar? ¿No? Entre explorar y producir, en el caso de las artes visuales, que son dos momentos distintos y distinguibles en las propuestas que generamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta que hay conceptos, ¿sí? Hay conceptos, hay un conocimiento que nos lleva como a bordar nuestras propuestas de enseñanza, darle como esa cadencia, esa lógica, ¿sí? Que puede perfectamente incluir, digamos, la producción de territorios lúdicos o no, pero lo que no puede es dejar de estar impregnada de un sentido, ¿sí? En cuál es la gramática que va a generar esa propuesta. Perdón, Lauri. No, y hablando que vos decías, finalizando tu desarrollo, decías, bueno, esto de la propia voz de las niñas, ¿viste? Esto de la propia voz, ¿no? Y también con nosotras y con nosotros, ¿no? Nuestra propia voz, o sea, cuando hay estas modas, ¿no? Cuando hay todos estos aluviones que no le encontramos sentido, bueno, la duda, el pensar con otros docentes, poder encontrar nuestra propia voz de una educación crítica, ¿no? Poder decir, develar y poder decir por qué nosotros consideramos esta una propuesta pedagógica y por qué la otra no, digo, ¿no? En esta construcción de pensar juntos. Los docentes, y ¿no? esta propia voz, como intelectuales, como trabajadores, ¿no? Poder, si nosotras y nosotros podemos tener esa voz en esa construcción de sentido pedagógico, los niños y las niñas también, ¿no? Vamos a generar eso, ¿no? En lugar de ese otro. Entonces me pareció muy interesante esto, ¿no? Si el sentido de las cuestiones pedagógicas lo pensamos entre docentes, bueno, entonces la importancia de nuestras propias voces, ¿no? Yo quiero agregar algo acá desde la tribuna sin cámara. ¿Qué tal? Soy Débora Telias. ¿Qué tal, Claudia? Hola, Débora. ¿Cómo estás? ¿Ubicás? ¿Cómo no? Claudia me conoce desde mi adolescencia, de mi paso por el IVA. Bueno, no, lo que quería agregar era, con relación a esto que decía Laura, y un poquito tirar agua para mi molino, esto de poder poner en palabras, por eso es tan necesaria la literatura. Porque la literatura nos ofrece el lenguaje en otra dimensión, y sobre todo la poesía. María se ríe porque ya me escuchó esto varias veces, ¿no, María? Pero digo,
esto es lo que le ofrece a los chicos el discurso poético, la posibilidad de mirar y de expresar el mundo en otros términos. Y Claudia al principio dijo algo que me quedó resonando, ¿no? Esto de, tomando a Vygotsky, ¿no? Que es relacionar cosas, pero tienen que tener que relacionar. Bueno, por eso es tan importante la literatura, porque es lo que les va a dar las palabras para expresarse de otra manera, para expresarse fuera de la cotidianeidad, ¿no? Y me quedó también esto último que decía Claudia, de la diferencia entre explorar y producir, entre explorar y jugar. Me parece que eso, para cuando piensan una propuesta para la sala, es interesantísimo preguntárselo. O sea, tengo esta propuesta, les voy a ofrecer esta propuesta. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ofreciendo? Así como cuando nosotros, las profes de los talleres, les decimos que piensen qué es lo que los chicos están aprendiendo. Bueno, me parece que pensar en términos de si están explorando, están jugando, están produciendo, es una muy buena manera también. Y como para cerrar, esto que también, todo, acá en general lo que planteaba Claudia, a mí todo el tiempo yo estaba pensando con relación a la literatura, ¿qué pasa cuando les mostramos imágenes con los cuentos y las poesías? Cuando la propuesta es, les voy a leer una poesía y la voy a acompañar con imágenes. ¿Sí? A veces las profes decimos que no está bueno, y por ahí, digamos, yo creo que hay un punto en el que a veces no se llega a entender el porqué. Bueno, me parece que hoy, en todo lo que dijo Claudia, hay un montón de respuestas a esa pregunta. ¿Qué pasa cuando yo le ofrezco una poesía y la imagen? ¿Sí? Eso. Qué lindo escucharte, Débora, y estos reencuentros a la distancia. No, yo lo que quería alertar, digamos, es que, digamos, hay mucho para leer, para profundizar, digamos, en este territorio, que estamos simplemente aproximándonos a una puntita, digamos, de la cuestión. En cuanto a la educación emocional, Ana Abramovich ha trabajado, y hay una producción muy reciente donde hay un artículo que está muy bueno sobre la cuestión, pero también llevándonos a también una socióloga, Eva Illouz, ¿no? Que ella menciona cómo hay en la sociedad actual como un imperio de la felicidad y de la alegría, ¿no? Como un ethos terapéutico, por así decirlo, que se mete, digamos, muy fluidamente y tal vez, digamos, buscando callar los malestares que la sociedad comporta, como si fuera el sana colita de rana, ¿no? Una sociedad que te tira sanas, pero que no está dispuesta a cambiar su lógica. Y como no está dispuesta a cambiar su lógica, que es una lógica injusta, no está dispuesta a bajar los niveles de desigualdad, empieza a generar estas respuestas que son fuertemente meritocráticas, que son fuertemente centradas en que el individuo debe controlar su emoción, que el individuo debe encontrar el sentido, ¿no? Todo centrado en esa cuestión. Fíjense si lo llevamos a las cuestiones políticas, si lo llevamos a las cuestiones más macrosociales, no es esa la gran disputa de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, tal vez, digo, este momento, y coincido ahí, me encantan los textos de Ana por cómo lo plantea, así muy hasta graciosamente, diría, si no es un momento para que el malestar ocupe la escena, ¿no? Podemos estar buscando la felicidad personal cuando tenemos 60% de los pibes abajo de la línea de la pobreza. Podemos no mirar el pasado cuando tenemos herencias que nos han dejado estas marcas, ¿no? Y buscar como una idea de felicidad del presente, ¿no? Porque los territorios lúdicos también pueden tener esa cuestión de la patentización de un presente continuo, ¿no? Y nosotros queremos ligar, ¿no? Filiar a los pibes con un pasado, ¿sí? Un pasado y una memoria, ¿no? Esos pasados y esas memorias son las que hacen a nuestras huellas identitarias. Entonces hay un riesgo
¿no? Cuando entramos en confundir nuestro rol de pedagógico, nuestro rol en relación al desafío que genera la construcción, bancarse a alguien que está aprendiendo, es bancarse el malestar, es bancarse la frustración, acompañar en ese tránsito. Y yo digo que los maestros lo sabemos y lo vienen sabiendo hacer. No necesitamos a la educación emocional para esto, ¿sí? Con lo cual, digamos, esta impregnación de este discurso me parece que solo busca colonizar con este etos terapéutico nuestras prácticas que tanto nos costó situar en el eje pedagógico, en el nivel inicial. Por eso me parece como muy importante estar alerta a estos macrodiscursos de la felicidad perpetua, además de la juventud perpetua, ¿no? Que deniegan los legados, que deniegan la importancia de la recuperación de aquello que, las canas, que los otros nos traen a la escena como valor, ¿no? Que la poética despliega, ¿no? Entonces, hay cuestiones para que no se rompan lazos entre generaciones, ¿sí? O sea, una cuestión es que ustedes, en tanto jóvenes y nuestros niños, se vinculen, ¿sí? Con un pasado en nuestro caso, que tuvo algunas cuestiones traumáticas que no debemos dejar que este presente continuo, que este presente que asusa grietas y no casualmente, también, digamos, desarraigue, ¿no? Ese valor de la historia reciente, de las narraciones, ¿no? Y vengan como monstruitos o cuestiones así más pasajeras a meterse en esa lógica. Digo, tal vez es un poco, se escuche un tanto forzada una cuestión u otra, pero me parece que están fuertemente imbricadas, ¿no? Estos discursos que colonizan nuestros territorios pedagógicos en función de la devastación del sentido, ¿sí? Y bueno, y nosotros estamos formándonos durante muchos años, ustedes, que han transitado estos planes de estudios tan largos, ¿no? Yo particularmente me recibí como maestra en el plan de 2 años y medio, así que ustedes ahí tienen mucho tiempo más de formación, justamente para esto, ¿no? Para proteger el sentido de las prácticas y, como decía Laura, para tener voz y decisión, ¿no? Bueno, queremos agradecer profundamente a Claudia ese abrazo virtual, ¿no? Que te llegue. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a pensar en estas conversaciones, en los desafíos, ¿no? Que tenemos como educadores y educadoras de nivel inicial, ¿no? Me llevo también esta preocupación tuya que tenés sobre la transmisión, sobre el legar, que es un problema netamente pedagógico, y nosotras y nosotros y nosotres legamos, ¿no? La palabra, le pasamos palabra, ¿no? Le pasamos metáfora, le abrimos el mundo, ¿no? Entonces, ahí está nuestra figura, digamos, como formadoras y formadores no intelectuales, de trabajadores, trabajadoras, ¿sí? Que no desconocemos el pasado, sino que tomamos los dolores del pasado para resignificarlos, ¿no? Para que no pierdan el sentido, ¿no? Entonces, bueno, genial, gracias, Claudia. No sé si Estela, mi otra compañera, ahí está María y Estela, o como quieran. Bueno, primero agradecerte, Claudia, no solo por estar y por todo lo que nos dijiste, sino por la valentía de plantear el tema de las modas. La verdad que muchos lo pensamos y por ahí lo hablamos en círculos muy pequeños, pero esta sistematización que vos hacés y la investigación que tenés atrás y todos los años que te respaldan, para mí es re importante que lo hayas planteado, porque
cuando nos toca, bueno, a mí me toca asesorar, que las mismas maestras no saben por qué lo están pidiendo, ni para qué, ni para dónde van, ni saben ningún tipo de diferencia, ni saben de dónde nacen estas cuestiones. Entonces, yo me llevo un par de temas así que tomaste, y que espero que los chicos que te están escuchando también se los lleven, que es esta educación, para el momento, ¿no? Como esta educación de lucecitas de colores. Cuanto más atractivo y más distraigamos el pensamiento, mejor. Bueno, es justamente lo que Claudia está diciendo. No, atenti. O sea, ¿qué hay atrás de esto? ¿No? Ella lo plantea en dos cuestiones, desde el territorio y desde lo emocional. Pero atrás de eso hay otro montón. Que es como estaba diciendo Claudia, me parece que esto es la punta de un iceberg que está mucho más abajo. Entonces nosotros como docentes y futuros docentes, básicamente lo que tenemos que hacer es seguir pensando y no aceptar todo como, sí, lo pusieron, es una moda, bueno, no sé, me lo piden, tengo que hacer, cuestionémoslo. Por lo menos cuestionemos. La verdad que me parece, vuelvo a insistir, muy valiente poder decir estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y que ellos también lo escuchen. O sea, que nuestros estudiantes, porque ellos ya pasaron por estas situaciones, y por ahí no se animan a contarlas o no se animan a comentarlas, pero ya han pasado por estas situaciones, y nos han dicho, no sé qué diferencia, no sé por qué lo tengo que hacer, no lo pueden planificar porque ellos mismos no lo entienden, para qué es, para dónde va, hacia dónde va, cuál es el objetivo fundamental, y el objetivo fundamental que les imponen es esta distracción, que justamente, bueno, los que cursaron conmigo lo saben, el arte ayuda a pensar, entonces cuanto menos arte, mejor para la sociedad que pretenden imponernos. Gracias. No, por favor, ahí se abre como una cosita que ya vamos a estar en tiempo, pero que, digamos, yo empecé contando que los territorios lúdicos aparecieron como una innovación pedagógica por fuera de los espacios de deliberación curricular. Entonces, por ejemplo, no está planteado, no está resuelto cómo dialogan con las estructuras didácticas que ustedes conocen. Cómo dialoga el territorio lúdico con el proyecto, con las secuencias, con las unidades didácticas. No hay palabra dicha sobre eso en los lineamientos pedagógicos jurisdiccionales. ¿Por qué? ¿Puedo Porque agregar algo sobre esto? Sí, perdón, Estela. Estás diciendo justo que si bien el año, en esta tensión, que además, como vos dijiste, fue como un ir pasando, ir viendo qué sucede en las escuelas, y en donde además el campo de las prácticas estaba tensionado, porque te piden y un poco hay que hacer, por un poco, tampoco se resolvió en el ¡ay, se me apagó! No, se escucha perfecto, Estela, ¿eh? Que tampoco lo resolvió el diseño curricular actual. O sea, salió un documento sobre espacios, lenguajes, infancias. Ahí se le cortó. Ahí porque se ve que estaba con la batería justa. En el límite, pero sí, eso, que no está resuelto en el diseño actual. ¿Sí? Hay un documento porque también hay todo un área que se generó, ¿sí?, a cargo de Laura Singer con este tema, que es trabajamos juntas muchos años en el Jardín del IVA con ella, y ella trabajó luego en capacitación docente en ciudad, para equipos directivos, y bueno, y hubo ahí todo un trabajo de Laura se formó en Rosario, ¿no? Pero, digamos, hubo una traspolación, desde mi punto de vista, de unas ideas que están buenas, digamos, pero para trabajar con otra lógica, ¿sí? Sí. Bueno, vamos, te agradecemos nuevamente, los aplausitos acá por Zoom es raro, ¿viste?
se siente, no hay problema. Pero que se sienta el calor y gusto que tenemos, tenemos todos y todas que estamos acá, de poder escucharte, y que siempre es interesante y es formativo y nos hace, ¿no?, reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre nuestro ser docente, ¿no? Nuestra forma de enseñar. Me parece Así que es sin esto de estar siempre en deliberar. Este es el espacio de deliberar, de charlar, de encontrarle la vuelta. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Clau, y gracias a todos y todas por este encuentro, y un beso, y nos estaremos viendo, por ahora sí, y después un abrazo nos vamos a dar. Bueno, un beso grande y muchas gracias por compartir este espacio. Gracias, Clau.